noches. Buenas noches, les damos la bienvenida con mucha alegría y nuestro agradecimiento por su presencia en esta nueva reunión del SECA. La hermana Belén va a presentar al padre Ignacio, que va a ser nuestro expositor. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá, por encontrarnos otra vez. Hoy nos va a acompañar el padre Ignacio María Díaz. Voy a hacer una breve presentación de lo que yo sé porque él no quiso mandarme su presentación oficial, así que seguro algo me olvido, pero esto es lo que me acordaba. Padre Ignacio es sacerdote en la ciudad de Buenos Aires, teólogo, escritor, traductor. Actualmente trabaja como superior en el Seminario Metropolitano, acá en el barrio de Villa Devoto. Hizo la carrera de grado y el posgrado en la Facultad de Teología en Buenos Aires. Es un gran lector y ha profundizado en figuras como George Steiner, Jorge Luis Borges, Charles Peguy, un amigo en común que tenemos, y Hans Urs von Balthasar, el teólogo suizo. A estos dos últimos le dedicó su tesis de licenciatura en Teología Dogmática, que la defendió en el año 2022, y también colabora y escribe en distintas revistas de investigación. Además, aprovecho para hacerle propaganda a dos libros que escribió. El primero es Gramáticas Teológicas y el último, Escrituras Sabáticas. Así que quienes los quieran comprar están invitados a... Depende cómo le van a echar. Pero bueno, está recién llegado de Alemania, donde estuvo preparando su tesis doctoral sobre Hans-Urs von Balthasar. Así que bueno, agradecemos mucho la disponibilidad para participar hoy con nosotras en torno a los nombres de la noche. Así que bueno, además de todo esto, lo más importante es que es amigo del Carmelo y bueno, acá nos encontramos una vez más. Gracias, Ignacio, y te damos la palabra. Bueno, gracias hermana Belén. Impecable la presentación, mejor que lo que hubiera hecho yo. Así que gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. He visto algunas charlas del ciclo que tienen en YouTube, siempre me parecen muy buenas y bueno, que ayudan mucho. Así que bueno, muchas gracias. Para mí es un poco un atrevimiento estar en medio de una familia carmelita y hablar de el gran poeta carmelita que es Juan de la Cruz, que es a quien le vamos a dedicar un rato. Pero bueno, confío en que los textos hablan por sí solos y lo único que hice fue seleccionar algunos textos y para que los podamos leer juntos, comentar algunas cosas, especialmente también compartir la lectura que hace Balthasar, von Balthasar, el teólogo suizo que estoy estudiando ahora y que le estoy dedicando la tesis doctoral. Bueno, compartir también la lectura que hace Balthasar creo que nos puede enriquecer. A mí me enriquece personalmente, enriquece mi vida de fe, mi vida espiritual, también mi camino como pensador de la fe, como teólogo, así que creo que es oportuno hacerlo. Bueno, sin más presentaciones, empezamos entonces con esta charla que titulé Nombres de la Noche, porque si bien la noche es algo, una realidad que todos conocemos, a lo largo de la historia del pensamiento, de la historia de la poesía, de la historia del espíritu humano, ha ido adquiriendo distintos nombres o distintos significados, por dicho, o sí, es un signo tan elocuente, tan rico, que nos es tan cercano y a la vez que nos dice tantas cosas en simultáneo, que tiene muchos nombres, que tiene muchos significados, que tiene siempre distintos modos de entender. Y bueno, nos vamos a centrar entonces en distintos nombres que tiene la noche, o distintos significados, o distintos sentidos, para decir otra palabra, que tiene la noche en la poesía de Juan de la Cruz. Nombres de la noche, historia sagrada, un símbolo ineludible porque todos sabemos lo que es la noche, todos sabemos lo que vivimos en la noche,
pero todos conocemos también esa ambigüedad que tiene en la noche. En la noche dormimos, en la noche nos perdemos, en la noche nos encontramos en la intimidad, en la noche tomamos un vino, en la noche miramos películas, en la noche reímos, en la noche lloramos, en la noche nos encontramos con Dios también. Bueno, toda esa ambigüedad que tiene este símbolo aparece en la poesía de Juan de la Cruz de modo muy especial y es lo que vamos a ir viendo. Para empezar, igual, antes de Juan, vamos a ir a un autor muy importante, un teólogo medieval, escolástico, uno de los grandes, junto con Santo Tomás de la Edad Media, que se llama San Buenaventura, que tiene un libro que es el Itinerario del Alma a Dios, que es un libro importantísimo para la historia de la espiritualidad y para la historia de la teología, ya desde ese título, ¿no? Itinerario del Alma a Dios, hasta suena un poco carmelita, si bien Buenaventura era franciscano. Y Buenaventura en este prólogo, en este libro, perdón, empieza indicándole al lector y indicándole a la persona que quiere emprender este camino, al alma que quiere emprender este camino, itinerario es camino, hacia Dios, le dice, bueno, si tratas de averiguar cómo son estas cosas, es decir, cómo es Dios, quién es Dios, cómo es la Trinidad, pregúntalo a la gracia, pero no a la doctrina, al deseo, pero no al entendimiento, al gemido de la oración, pero no al estudio de la lección, al esposo, pero no al maestro, a la tiniebla, pero no a la claridad. Muramos, pues, y entremos en estas tinieblas. Así arranca San Buenaventura su itinerario del alma a Dios. Me pareció un texto de inspiración carmelita, aunque evidentemente Buenaventura es franciscano y, bueno, pertenece a otra familia. Eh, Sería interesante estudiar en algún momento los puentes subterráneos que hay entre Buenaventura y Juan. Ese es un tema para la hermana Belén, quizá, o para alguno que se anime. Pero bueno, acá el santo franciscano, el gran teólogo franciscano, nos invita entonces a pensar a Dios no tanto desde lo que sabemos, sino de aquello que recibimos, por eso más gracia que doctrina, no tanto desde aquello que entendemos, sino de aquello que deseamos, no tanto de aquello que hemos aprendido en las clases, sino de aquello que hemos vivido en la oración, no tanto de aquello que nos puede decir la claridad del día, sino las tinieblas de la noche. Y con esto pasamos entonces a Juan de la Cruz, que si bien algo sabía es de las tinieblas y de la noche. Muy, muy brevemente para hacer simplemente para pintar la época de Juan de la Cruz y quién es, algunos datos, bueno, nace como Juan de Yepes Álvarez en 1542, es reformador de la Orden del Carmelo, que es una orden que ya existía hacía mucho tiempo, y él junto con Teresa de Ávila, Teresa de Jesús, emprenden la tarea de reformar la Orden Carmelita. Junto con esa tarea, en segundo lugar, para él, porque por lo menos así él lo presenta, está la tarea de poeta y de escritor. Poeta porque escribía poesía, quizá la poesía más alta de la lengua castellana, para gente como Borges, nada más y nada menos. Juan de la Cruz representa la poesía más alta de la lengua castellana. Es uno, si no es el más grande, es uno de los más grandes poetas de la lengua castellana, pertenece al siglo de oro español, con otros grandes autores de nuestra lengua, como Calderón de la Barca, Fray Luis de León, Lope de Vega, etc. Juan de la Cruz es un nombre eximio de esa generación, fallece en 1591, así que bueno, podemos decir siglo XVI, España, tiempo de explosión de nuestras letras, de nuestra espiritualidad, es el siglo de Teresa, el siglo de San Juan de la Cruz, obviamente, el siglo de San Ignacio de Loyola. Así que en medio de todos ellos está Juan. Juan entonces, reformador Carmelo, poeta, escribe también textos en prosa, son comentarios a sus poesías y son, bueno, su doctrina espiritual. La hace no como un maestro, sino como un amigo que quiere comentarle a sus amigos, a pedido de sus amigos o amigas, que a veces son mujeres también, bueno, sus propios poemas. Y de todo eso vamos a sacar un poco, no mucho, es enorme su obra, vamos a ir sacando algunos tesoros.
una mínima presentación también muy simpática que hace Teresa de Ávila cerca de Juan de la Cruz. Como les dije, eran compañeros de misión, compañeros de reforma. Teresa siempre más, como más adelante que Juan. Bueno, sería otro tema, Teresa, pero bueno, esta carta pinta muy bien esa relación que tenían. Es una carta que le escribe Teresa a Francisco de Salcedo y dice: hable vuestra merced a este padre. Este padre es Juan, ¿no? Suplícoselo y favorézcale en este negocio, que aunque es chico, porque se dice que Juan, se dice no, se sabe que Juan de la Cruz era petizo, aunque es chico, entiendo es grande en los ojos de Dios. Cierto, Él nos ha de hacer acá harta falta, porque es cuerdo y propio para nuestro modo, y así creo lo ha llamado nuestro Señor para esto. No hay fraile que no diga bien de Él, porque ha sido su vida de gran penitencia. Aunque ha poco tiempo, más parece le tiene el Señor de su mano, que aunque hemos tenido aquí algunas ocasiones en negocios, y yo que soy la misma ocasión, que me he enojado con él a ratos, Teresa también se enojó con Juan, jamás le hemos visto una imperfección. Ánimo lleva, mas como es solo, ha menester lo que nuestro Señor le da para que lo tome tan a pechos. Él dirá a vuestra merced cómo acá nos va. Bueno, Teresa recomienda a Juan, nos lo pinta un poco como un hombre de penitencia, austero, grande a los ojos de Dios. Bueno, empezamos entonces nuestro recorrido. Lo primero es que para Juan de la Cruz, el camino de acceso a Dios es místico. Vamos a leer una frase de von Balthasar, el teólogo suizo que antes nombrábamos con la hermana Belén, que nos pinta un poco el contexto teológico de Juan, no tanto de su vida personal, ya hemos dicho algunas cositas, sino su contexto teológico. Juan reforma una antigua orden religiosa contemplativa, que tiene sus raíces en Palestina y corresponde plenamente a la teología del Oriente cristiano. Para fijar su posición es indispensable recordar que, siendo aún joven estudiante de teología en Salamanca, redactó un escrito programático sobre la esencia de la mística cristiana. La mística cristiana entonces no arranca con Juan, no arranca tampoco con Teresa, ya tiene una tradición que viene del Oriente cristiano, especialmente del Oriente cristiano. Cuando decimos Oriente cristiano estamos hablando de los santos de Grecia, los padres de la iglesia griegos, girando para el mundo bizantino. Entonces, la mística cristiana, en el que, para precaverse sin duda contra el iluminismo y sus condenas eclesiásticas, apelaba a la patrística, especialmente a Dionisio y a Gregorio Magno. Iba a decir que Gregorio de Niza, porque también se podría haber incluido a Gregorio de Niza en esta lista. Entonces, fíjense que Baltasar ya ubica a Juan precaviéndose del iluminismo. El iluminismo en realidad va a venir posteriormente a Juan, va a ser un tema posterior del siglo XVII, XVIII, XIX, pero ya empieza en la época de Juan a aparecer la cuestión ya había aparecido al fines de la Edad Media, de un acceso a Dios de modo racional, de modo escolar, diríamos escolástico, a partir de argumentos. Entonces uno tiene acceso a Dios porque lo piensa, y dado que lo piensa, y dado que la razón es capaz de Dios, entonces puede llegar a Dios. Bueno, Juan se resiente frente a eso, en la línea de lo que veíamos en Buenaventura, y apela a otra tradición distinta, que no es la tradición de los argumentos, no es la tradición de los silogismos, no es la tradición de la explicación de Dios o de la comprobación de Dios, de buscar pruebas de la existencia de Dios, sino, dice Baltasar, en estos dos teólogos encontrará Juan precisamente la justificación de la vía mística. La vía de acceso a Dios, el itinerario del alma hacia Dios, no es un itinerario no es un itinerario de silogismos. Silogismos es ese mecanismo lógico por el cual yo voy haciendo argumentos y voy llegando a conclusiones. No es un camino de argumentos y conclusiones, de deducciones racionales, sino la vía mística, que propone Juan como la vía. Esta es la vía, no existe otra vía para Juan que no sea la mística,
Es la vía sin más a Dios, es la vía cristiana. El acceso a Dios entonces no se da porque lo pienso y lo entiendo, lo deduzco, lo alcanzo con mi capacidad intelectual, sino porque algo me es dado, algo me es regalado, una experiencia me es confiada, o mejor dicho, ingreso dentro de una experiencia que tiene que ver con lo divino, que tiene que ver con Dios. En las palabras de Buenaventura diríamos, no escuches tanto, ahora vamos a volver a Buenaventura, pregúntalo a la gracia, no a la doctrina, ¿no? La mística iría en la línea de la gracia, iría en la línea del deseo, de la oración, del esposo, misteriosamente de la tiniebla. Vamos a ir llegando a eso. Desde luego, dice Baltasar, una teología natural, es decir, el pensamiento acerca de Dios, o sea, que alguien se plantee filosóficamente la cuestión de Dios, es posible en sí. En ningún momento se está diciendo, no, el hombre no puede con su razón pensar a Dios. No hay una negación de cuajo de la teología o de la filosofía que busca a Dios. Pero carece ya de la fuerza existencial necesaria. Esto es algo que Baltasar va a repetir mucho. Nadie se convierte por argumentos, en el fondo. O sea, los argumentos por sí solos no alcanzan, carecen de la fuerza existencial. ¿Por qué? Porque en nuestra vida las cosas más importantes, si bien son racionales, no tienen por qué ser irracionales, si bien tienen una razón interna, no tienen en la razón su última razón. Y esa es la experiencia de cualquier ser humano que vive como ser humano, porque también hay seres humanos que viven como máquinas. Pero cualquier ser humano que vive como ser humano tiene la experiencia de que sus decisiones más profundas no están tomadas por pura razón o por puros argumentos. Siempre hay cuestiones de otra índole que la van moviendo, que no son irracionales, pero que exceden la razón, que tienen que ver evidentemente con el amor, ¿no? Cuando uno decide casarse, lo hace no lo hace por razones racionales, porque 2 más 2 es 4 y porque esta es la persona, porque 2 más 2 es 4. Lo hace porque hay impulsos, porque hay atracción, porque hay deseo, porque hay convicción. Lo mismo cuando uno decide un estado de vida, hasta incluso una profesión. Cuando un chico está terminando el colegio, tiene que elegir la carrera. No puede ser solamente racional esa decisión, tiene que escucharse a sí mismo, tiene que haber algo más. Bueno, entonces, en el encuentro con Dios, evidentemente que una teología natural es posible, sí, claro que sí, o sea, no se discute que con la razón uno puede conocer que hay un creador, etcétera, que Dios es infinito, uno podría llegar a eso, pero en el fondo eso solo carece de fuerza existencial. A Juan de la Cruz no le interesa un presentimiento oscuro, un vislumbrar con la inteligencia natural, una especie como de, bueno, alcanzar filosóficamente una hipótesis de Dios. No, él quiere a Dios tal cual es Dios en sí. Y a este Dios cabe conocer solo en Él y por Él. Solo Dios basta. Ese es el gran lema, solo Dios basta. Para Juan, en el fondo está muy bien, si alguno quiere hacer filosofía, perfecto. Okay. Pero en el fondo, lo que importa es Dios en sí mismo, en Él y por Él. Y me interesan las dos preposiciones. En Él, porque a Dios se lo conoce desde dentro de Dios mismo, que Dios es cuando Dios regala esa experiencia mística, es Él mismo que está acogiendo dentro de su seno a la criatura, al alma, y en eso la imagen de la noche es muy elocuente, porque la noche nos abraza por todos lados, ¿no? El que está en medio de una noche, la noche, uno está en la noche, y por Él, porque es Dios mismo el que se está regalando, no es el alma la que accede a Dios por sus propias fuerzas, como podría suceder en la teología natural, sino que es, o en la filosofía, sino que es Dios mismo el que está regalando el ingreso del alma a ese mundo que es Dios mismo y que, como vamos a ver, aparece simbolizado en la noche. Bueno, ¿vamos bien hasta acá, Belén? Vos cualquier cosa me corregís. Bárbaro, bárbaro. No, Y el perfecto. resto también. Bueno, vamos a pasar a la
gran poesía de Juan de la Cruz acerca de la noche, es muy conocida, se llama Noche Oscura. A partir de esta poesía, después Juan escribe dos comentarios distintos, uno es Subida al Monte Carmelo y el otro es el comentario Noche Oscura. Acá nos vamos a centrar en la poesía, no tanto en los comentarios, que también son importantes y que tienen sus temas y sus matices, etc. Vamos a leer la poesía y a comentarla un poco. El epígrafe, el título que tiene la poesía, dice Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de perfección, que es la unión con Dios por el camino de la negación espiritual. Bueno, ya acá tenemos un montón de datos en esta especie de título. Canciones ya nos lleva a otro mundo, Juan nos saca del mundo de la teología escolar, escolástica, nos saca del lugar de los argumentos y de los silogismos, de las deducciones, y nos lleva al lugar de las canciones. Ya eso es importante, estamos entrando a otro registro, no menos teológico, no menos verdadero, pero una verdad que está mediada por la música, por la poesía, por la belleza, en el fondo. Una verdad que es bella, una verdad cuyo vehículo es la belleza y no una verdad en estado puramente lógico. Así que bueno, las canciones, es un modo de decir poesía, la poesía de Juan es muy musical, como toda poesía, ¿no? Pero en el caso de Juan de modo eminente. Bueno, canciones del alma que se goza de haber llegado al estado de la perfección. Para Juan la perfección es la unión con Dios. La perfección no es una especie de pureza, de soy intachable, no me equivoco. No se habla de una perfección como que no me equivoco, soy perfecto porque no me equivoco. Eh, porque no, porque no cometo pecados o porque, no sé, o porque no tengo ninguna impureza, lo que sea. Ok, capaz que todo eso se da, pero el punto central de la perfección o sí, el núcleo de la definición de perfección es la unión con Dios. Y si decíamos que la unión con Dios era algo regalado como experiencia por la gracia, por el esposo y no por el maestro, bueno, entonces la perfección va a tener que ver con esa experiencia mística regalada con la gracia. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya un camino que tenga que ir recorriendo el alma, y ese camino es el camino de la negación espiritual. Y vamos a ver de qué se trata. Pasamos entonces al poema y voy a invitar a alguna de las hermanas, puede ser la hermana Belén bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la hermana que organizaba, o Janet también, si se animan a leer el poema de su fundador, o de reformador. En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado,
Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Bueno, muchas gracias, Belén. Después, cuando esté el video grabado, los que quieran pueden hacer pausa y quedarse leyendo un rato largo. Además se encuentra en cualquier lado, está en internet. Por suerte es muy fácil de encontrar esta poesía. Bueno, hay muchas cosas en ella. Quisiera empezar quedándome con la idea que la noche es guía, la noche guía, y que en la noche suceden muchas cosas. Entre ellas, lo que dice la última estrofa, en la noche el alma se queda, ese verbo a mí me recuerda un verbo muy importante del texto de Juan, del Evangelio según San Juan, que es permanecer. En Juan ese verbo es clave. Eh, bueno, permanecer, quedarse, se podría traducir también con quedarse el verbo, esa capacidad que tiene el cristiano de permanecer. Jesús permanece en el Padre. Los discípulos en Juan le preguntan a Jesús, ¿dónde permaneces? Y él les dice, vengan y permanezcan conmigo. Se quedan, permanecen a las 4 de la tarde. Bueno, siempre es, y después Jesús una y otra vez no repite, permanezcan en mi amor, permanezcan en mí, como yo permanezco en el Padre, yo permaneceré con ustedes, etc. Así que lo primero es esta capacidad o esta elección o este regalo, lo que sea, esta experiencia que hace la amada de quedarse, de permanecer en la noche y olvidéme, dice. La amada se olvida de sí misma, eso es lo que veíamos arriba como camino de negación espiritual. Se olvida de sí misma porque lo que importa ahora es el amado con el que se encuentra en la noche. El rostro recline sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. Es un olvido de amor, entonces. Bueno, vamos entonces a meternos un poco en distintos nombres que tiene la noche en este poema y en el resto de la obra de Juan de la Cruz. El primero es la noche como infierno. Cuando uno dice, che, estoy en una noche oscura, uno está hablando de estoy pasando por un mal momento. Eso no hace falta ser carmelita para interpretarlo, digamos. Yo digo, no, estoy pasando por una noche oscura, estoy pasando por un momento oscuro, perdón, estoy no sé si conocen la novela de Sábato, El túnel. Bueno, estoy metido hasta acá con la oscuridad, quiere decir que estoy pasando por un infierno. O sea, estoy pasando por un momento de, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, en el cual me siento condenado, me siento olvidado por Dios, olvidado por la gracia, olvidado por la bendición, me siento lejos de la bendición. Y en esto von Baltasar va a insistir bastante que en Juan de la Cruz la noche tiene un carácter de infierno, que el infierno no es un estado como en Dante, que está fuera de la persona, sino que el infierno es el alma consigo misma en estado más bruto. Dice, por ejemplo, dice acá Baltasar, ¿no? Juan recorre y señala el camino esencial a Dios. Como Dante Alighieri en la comedia, tiene que pasar por la noche del infierno. O sea, para encontrarse con Dios hay que encontrarse con lo más oscuro, con el pecado, diríamos, con la oscuridad, con todo lo malo, con todo lo negativo. Entonces, bueno, como Dante sí, Juan tiene que pasar por la experiencia, por la noche del infierno, porque la verdad de la divinidad no puede hacerse visible sino a base de la distinción radical entre la criatura cerrada sobre sí misma, o sea, pecadora, y el Dios absoluto y purísimo. O sea, dado que el pecado, que la cerrazón, que el egoísmo es parte de nuestra realidad, nosotros nos encontramos con Dios y en ese encuentro con Dios salta a la vista de modo muy claro aquello que no es Dios. Y eso es parte del camino espiritual, asumirlo. Repito, cuando la criatura se encuentra con Dios, como Dios es puro, purísimo, como Dios es la total pureza, salta a la vista, queda en evidencia todo aquello que no es parecido a Dios o aquello que no es Dios, que es el pecado, el mal, etc.
eso es lo que llamamos infierno. Bueno, como Dante, el encuentro con Dios tiene como condición sine qua non la experiencia del infierno, asumir el pecado, diríamos. Pero la noche de Juan de la Cruz, sin embargo, está desmitologizada, sin Virgilio de guía y sin charlas con los condenados. El infierno soy yo mismo. La frase es tremenda. No sé si recuerdan de la Divina Comedia, Dante va caminando con Virgilio y Virgilio le va explicando los distintos círculos del infierno, es decir, hay una especie de geografía, hay una geografía del infierno con distintos círculos, donde están los distintos condenados, los distintos vicios, etc. Y Dante va pasando por ahí, bueno, le van pasando distintas cosas. Bueno, Baltasar dice, coincide con Dante en que para encontrarse con Dios, para la experiencia del cielo, del paraíso, hay que pasar por el infierno. Ahora, no coincide con Dante en cuanto que para Dante el infierno es algo que está de algún modo afuera de él, en cual él ingresa y después sale. Bueno, no, acá para Juan la experiencia del infierno es la experiencia del propio infierno, del yo mismo, de la criatura que se reconoce pecadora ante Dios y que sufre ese dolor. Ahora bien, decíamos, el infierno es yo mismo, pero no solo. Lo que en la experiencia del abandono de Dios es subjetivamente fuego del infierno, desde el punto de vista divino, es fuego del purgatorio. Fíjense entonces cómo ya la noche del infierno, de la tristeza, de la depresión, diríamos en lenguaje más contemporáneo, la noche de la culpa, esa noche infernal en la cual el alma se puede encontrar cuando se encuentra de cara a cara con su propio pecado, con su propia miseria, ese momento es un momento infernal, es el momento en el cual el alma se encuentra con lo peor de sí misma, ese momento es un momento de purgación. Coinciden, dice Baltasar, esa experiencia subjetiva de infierno, de oscuridad total, de miseria absoluta, coincide con el fuego purificador. En ese momento en el cual el alma está experimentando su propia miseria, está sufriendo su propia miseria, está reconociéndola, mirándola cara a cara, o hasta donde es posible, en ese momento está sucediendo también su purificación. Infierno y purgatorio están dados en simultáneo. Esto no quiere decir que Juan o que Baltasar no digan que existe el infierno y el purgatorio. Lo que están diciendo es el proceso del alma, en el itinerario del alma hacia Dios, hay un momento de descenso al propio infierno y ese momento de descenso al propio infierno coincide con el momento de la purificación. Dios la está purificando en el momento en el que el alma se encuentra con su propia miseria. Y todo eso sucede o sea, en la noche del infierno está sucediendo también misteriosamente un momento de purificación. Coinciden los dos fuegos, el fuego del infierno como imagen, con el fuego que purifica. Vamos a leer un texto muy conocido de Juan, que está en el libro Noche Oscura, en el comentario del poema, donde aparece esta imagen del fuego, y aparece esta imagen del fuego como momento de dolor, como momento de infierno y como momento de purificación en simultáneo. Dice, el fuego material, aplicándose al madero, hecho de madera, lo primero que hace es comenzarle a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene. O sea, lo primero es este fuego, y bueno, saca todo para afuera, digamos, ¿no? Y no entra nada agradable. Luego le va poniendo negro, oscuro y feo, y aún de mal olor, y yéndole secando poco a poco le va sacando a luz y echando afuera todos los accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego. Y finalmente, comenzándole a inflamar por de fuera y calentarle, viene a transformarle en sí y ponerle tan hermoso como el mismo fuego. Y ahí pasamos entonces de la noche o del momento de dolor, de sufrimiento, de oscuridad, como un momento de infierno, de dolor, sufrimiento, oscuridad, a un momento de purgación en el cual ese fuego está trabajando el alma
la va purificando, le va sacando todo lo que tiene contrario a Dios, todos estos accidentes feos y oscuros, hasta que llega el momento en el cual el madero ya pasó a ser llama, se olvidó el madero, desapareció el madero, diríamos, y es uno con la llama. Es el momento positivo, diríamos, del, de la noche, de la experiencia de la noche. Este momento más de consumación entre el alma y Dios aparece muy claramente en otro poema de Juan que se llama Llama de Amor Viva, la llama, el fuego, ¿no? Llama de Amor Viva, que tiene también un comentario escrito en prosa, que se llama Llama de Amor Viva también, que recomiendo que puedan leer, que es, diríamos, si la noche oscura es el momento del infierno y de la purificación del purgatorio, Llama de Amor Viva es el momento del paraíso, del cielo, ¿no? Pero de vuelta, ya no es como en Dante un lugar en el cual Dante ingresa, una geografía, sino que ahora es una gracia, una gracia, una experiencia del alma, o una experiencia de Dios con el alma, o del alma con Dios, o de los dos juntos. Bueno, Llama de Amor Viva, canciones que hace el alma, perdón el error de tipeo, canciones que hace el alma en la íntima unión con Dios, que es la perfección, ¿se acuerdan? Antes habíamos dicho, bueno, ahora estamos en diríamos la santidad también, ¿no? De perfección, santidad, pureza, bueno, ahora son canciones que hace el alma en la íntima unión con Dios. Hermana Belén, ¿podés leer el poema? Sí. Oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando muerte, en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Bueno, de vuelta, los que después lo miren por YouTube, grabado al video, pueden hacer pausa y leerlo y releerlo. El alma acá canta su unión, el madero canta ahora que es uno con la llama que antes le quemaba y lo ponía feo y le sacaba lo peor de sí mismo, ahora que ya de todo eso peor de sí mismo quedó purificado por el fuego, ya son uno, el alma y Dios, el madero y la llama. Se vuelve a hablar, ¿no?, de ese proceso en el cual el alma se va purificando, es una herida tierna, es un cauterio suave, es una mano blanda, un toque delicado. Es cierto, antes le hacía sufrir, ahora ya no le es más esquiva, ahora es más positivo, digamos, pero siempre es la misma experiencia, la experiencia es una sola experiencia. El alma se encuentra con Dios y cuando se encuentra con Dios le suceden estas tres cosas en simultáneo, o sea, en el mismo encuentro sucede la experiencia de la tristeza por la propia miseria o de la oscuridad de la noche. Esa noche es purificación y en esa noche acontece la unión entre el amado y el alma. En la misma noche suceden las tres cosas. Y también eso es parte del símbolo. En la noche sufrimos, nos sentimos solos, tristes, deprimidos, y en la noche gozamos. Por algo se habla de la noche de bodas,
Y no se habla del día de bodas, se habla de la noche de bodas. En la noche es el momento de la intimidad, del encuentro, de la unión. Pero bueno, también la noche es el momento de la tristeza, ¿no? Bueno, Juan nos está diciendo, en la noche de nuestras vidas suceden esas tres cosas. Cuando estamos en la noche de nuestra vida, si es con Dios, esa oscuridad puede ser también en simultáneo un momento de purificación. Cualquier oscuridad que tengamos en la vida puede ser en simultáneo un momento de purificación y momento de consumación, momento de encuentro absoluto con Dios. Leemos un poquito el texto del comentario al poema, donde se habla de esta íntima unión con Dios que se da en la noche. Sintiéndose ya el alma toda inflamada en la divina unión, y ya su paladar todo bañado en gloria y amor, y que hasta lo íntimo de su sustancia está revertiendo no menos que ríos de gloria abundando en deleites, sintiendo correr de su vientre los ríos de agua viva, que dijo el Hijo de Dios, que saldrían en semejantes almas. Parece que pues con tanta fuerza está transformada en Dios el alma y tan altamente de él poseída y con tan ricas riquezas de dones y virtudes arreada, que está tan cerca de la bienaventuranza que no la divide sino una leve tela. Acá estaba, ¿no? La imagen de la tela. Acaba ya si quieres rompe la tela de este dulce encuentro. Es así, ya estás a 1 centímetro a 1 milímetro del encuentro absoluto, total con Dios. Volvemos a la imagen del fuego, que es lo mismo que había aparecido antes, pero retomado en este texto, en este comentario del poema de Llama de Amor Viva. En este encendido grado de la unión con Dios, se ha de entender que habla el alma aquí ya tan transformada y calificada interiormente en fuego de amor, que no solo está unida en este fuego, sino que hace ya viva llama en ella. Y ella sí lo siente y así lo dice en estas canciones con íntima y delicada dulzura de amor, ardiendo en su llama. Bueno, sencillamente entonces, para cerrar, nombres de la noche, diríamos oscuridad infernal, pero no solo eso. Ese momento de oscuridad infernal, si es habitado, si dejamos que sea habitado por Dios, se vuelve un momento de purificación del alma, de limpieza, de gracia, de agraciamiento. Esa purificación es dolorosa y se vuelve fundamentalmente un momento de intimidad en el cual amado y alma se unen de tal modo que ya son uno solo, digamos, como la llama y el madero. Creo que para mí, por lo menos para mi vida espiritual, es de mucho consuelo eso, porque eh, en el fondo cualquier oscuridad que haya en mi vida puede ser vivida, si es vivida desde ahí, entonces se vive con esperanza, porque la noche puede ser, no se niega que la noche sea un momento de dolor, lo es profundamente, pero se vive en la clave de la gracia, se vive en la clave de la purificación, se vive en la clave de que, bueno, por lo menos con la esperanza de que en esa misma noche suceda no solo el infierno, sino que Dios esté trabajando en esa noche, aunque el alma no se dé cuenta, aunque yo no me dé cuenta, que Dios esté trabajando en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, y que Dios en el fondo me esté esperando ahí, en esa noche. Muy bien, me dijeron 45 minutos y lo hemos logrado. Muchas gracias, Nacho, por la Parezco exposición. suizo, ¿no? Impecable, se nota que venís de Alemania, muy preciso. Ya te vas a volver a acostumbrar al estilo Sí, tal cual. argentino. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, la verdad que muy lindo y muy iluminador este tema de la noche, paradójicamente. Ahora abrimos un momentito de preguntas para quienes quieran hacer alguna pregunta. Mientras van pensando, eh, yo te hago una pregunta, comentario o un pie, por si Dale, querés dale. agregar algo. Ujú. Cuando explicabas esto de que en Juan de la Cruz, a diferencia de Dante, la noche no es algo externo, geográfico, sino
que es algo interno, ¿no?, del hombre, me acordaba del cura rural de Bernanos, que una de las cosas que dice es: yo soy mi propia noche. Entonces pensaba preguntarte, ¿no?, si en la reflexión moderna o del siglo XX, XXI, no nos hemos quedado solo con esta fase primera de la noche interior del hombre, como esta primera etapa, si queremos, de infierno o infierno purgatorio, pero sí hay en la reflexión moderna un paso a la última etapa de unión y de gozo de la noche, o si prevaleció la mirada negativa sobre esto, ¿no? Tal vez, bueno, Peggy puede ser un autor, ¿no? Pero sí, no sé si quieres decir algo de eso, o se te ocurre algún otro autor que haya logrado completar el ciclo, ¿no?, de la parte positiva de la noche. Bueno, muchas gracias, Belén. Muy interesante la pregunta. Estoy de acuerdo en que el tono con el cual o el énfasis del símbolo de la noche en nuestro tiempo moderno, sí, es el del infierno, el de la depresión, oscuridad, a lo sumo el de una terapia, ¿no?, el de un momento terapéutico, sanador, purificador, pero es cierto que no está del todo explotado el anuncio, la buena noticia que tiene todo eso. Creo que no debe ser solamente un problema moderno, debe ser una cuestión humana, de que en el fondo nos cuesta asumir la cruz como momento de salvación o como momento de gloria. En general pensamos de modos muy químicos, de que cómo la cruz puede ser gloria, cómo es agua o aceite, no pueden ser las dos cosas. Y misteriosamente el anuncio cristiano dice que el resucitado es el crucificado, que el glorioso es el crucificado, que la vida se encuentra escondida en la muerte y que el vacío del sepulcro es el anuncio de lo más pleno y más lleno. Ese vacío de muerte anuncia y regala y transmite la plenitud de la vida. Bueno, en fin, creo que la dificultad para aceptar la Pascua en el fondo, y para sostener los dos polos de la Pascua, y para ver la cruz como momento de resurrección, la muerte como momento de vida, para vivir dentro de esa unión entre vida y muerte tan misterioso, creo que eso hace que, bueno, que en el fondo el último momento de la noche sea el menos al que no logremos llegar del todo, ¿no? Eso por un lado. Y después sí, me parece que digamos, en el pato moderno, por lo menos de Freud en adelante, siempre la noche se queda a lo sumo en lo terapéutico, pero no sé si puede avanzar mucho más. Gracias a Dios existen poetas que nos recuerdan que la noche es momento de consumación también, y que la noche es momento de intimidad, de encuentro, de gozo, de vida en el fondo. Se me ocurre simplemente nombrarlo, pero Novalis, por ejemplo, en tiempos de solo luz racional, de iluminismo, las luces de la razón, Novalis vuelve a la imagen de la noche, y vuelve a la imagen de la noche como momento de encuentro entre el amado y la amada. Así que bueno, recomiendo leer Los himnos a la noche de Novalis, en medio de una cultura iluminista que confiaba en las luces de la razón y que con la razón se van a acabar todos los problemas de la humanidad. Novalis dice: che, me parece que lo más importante de la humanidad pasa la noche, ¿eh? Y lo más importante tiene que ver con el amor. Y pasa de noche, así que no me vengan con tanta luz porque al final la noche es lo más importante. Así que escribe Los himnos a la noche, altamente recomendables. Y después, bueno, vos lo nombraste, a nuestro amigo Peggy. Peggy
medita el misterio de la noche, no tanto desde el vínculo amado y amada, desde el vínculo nupcial, sino muy interesante desde el vínculo padre o madre-hijo. ¿No? Desde el vínculo padre-hijo, la madre que va a acostar a su hijo a la noche, el hijo que puede dormir en paz, tranquilo, confiando en que sus padres se ocupan. Y Peggy, bueno, hace una especie de gran oda a la noche, gran himno a la noche, al final del Pórtico del Misterio de la Segunda Virtud, libro muy importante de los que él escribe. Bueno, hace una oda, un himno a la noche larguísimo, de 30 páginas, donde se celebra la noche como momento de confianza, de consumación, pero no de consumación en clave nupcial, que eso sería un rasgo propio de Juan de la Cruz, bueno, de Dante y de Novalis, sino en clave de filiación, de confianza filial. Me parece a mí, yo no soy un experto, pero creo que en Teresita se encuentran las dos cosas, esposo y la niña, la esposa y la niña, ¿no? Las dos cosas. Eh, sí, en María se encuentran las dos cosas también, ¿no? En María a los pies de la cruz. Es la mujer virgen que se consagra, que se entrega como esposa, lo dice Pablo, y es la madre, bueno, en fin, está todo ahí, ¿no? Pero el hecho es, en PI es muy interesante que la noche es consumación, consumación de amor en clave de confianza. En los otros es en clave de nupcialidad. Eh, y bueno, y habría otros nombres también, ¿no? Para citar, pero bueno, creo que con Novalis y con PI ya tenemos bastante. Está bien. Gracias. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede abrir el micrófono directamente. Si querés, Belén, acá Sí. tengo digo porque por ahora me preguntó, pero Bien, tengo el poema de Peí, lo puedo mostrar rápido, sí, porque pasemos bueno, Charles Peguy, poeta francés, nace en el fines del siglo XIX, fallece en la primera batalla de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Como les decía, escribe una oda, un gran poema, una gran canción, diría Juan de la Cruz, a la noche, desde su experiencia de ser padre de familia, de tener hijos. Eh, y desde una reflexión del vínculo con Dios, no en clave, como decía, nupcial, esposa, el alma esposa, Dios esposo, sino en clave filial, la criatura hijo y Dios padre. Bueno, dice Peggy en este texto, son recortes estos, ¿no? Pero bueno, para que lo saboreemos también, o para que quede colgado en YouTube por lo menos. La sabiduría humana dice, no hay que dejar para mañana lo que puede hacerse hoy. ¿No? La sabiduría humana, todo decimos, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es un clásico. Eh, yo a veces se lo digo a los seminaristas, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, como diciendo, ponete la pila. Pero bueno, la sabiduría humana dice, no hay que dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Y yo les digo, el que habla es Dios, perdón, pedía hace hablar a Dios, muy osado, muy audaz, pero lo hace muy bien. Y yo les digo, dice Dios, el que sabe dejar para mañana es el más agradable a Dios. El que sabe dejar para mañana, no pasa nada, hacelo mañana. El que duerme como un niño es también el que duerme como mi querida Esperanza. Y yo les digo, dejen para mañana esos cuidados y esas penas que los carcomen y que hoy podrían devorarlos por dentro. Dejen para mañana esos sollozos que los ahogan. Bienaventurado el que deja, es decir, bienaventurado el que espera, o sea, el que pone su esperanza en otro, el que no quiere hacer todo ya, el que duerme. Y al contrario, digo desdichado, desdichado el que vela y no confía. ¿Qué desconfianza en mí? Dice Dios. Desdichado el que vela y arrastra. Desdichado el que arrastra sobre las tardes y sobre sus noches, sobre las avanzadas de la tarde y sobre las caídas de las noches.
como un rastro de caracol sobre esas bellas avanzadas criaturas mías, como un rastro de babosa sobre esas bellas caídas, ¿no? Es una babosa que estás arrastrando tus pensamientos, me tenés cansado, andate a dormir. A veces los pensamientos son medio como babosas, que van dejando su rastro, así asqueroso. Bueno, y que no, son lentos y pesados, y bueno, las huellas de babosa sobre las flores de mi noche. Eh, oh noche, mi más bella criatura, invención, mi creación augusta entre todas, mi más bella criatura, criatura de la más grande esperanza, porque tú acunas a toda la creación en un sueño reparador, como se acuesta un niño en su camita, como su madre lo acuesta y como su madre lo envuelve, como que lo arropa, ¿no? Y lo besa. Ella no tiene miedo de despertarlo, duerme tan bien, como su madre lo envuelve y ríe y lo besa en la frente, y él también ríe, le ríe en respuesta, durmiendo. Así, oh noche, madre de los ojos negros, madre universal, tú, noche, acuestas y haces acostar a toda la creación. Oh noche, oh hija mía, la noche, la más religiosa de mis hijas, la más piadosa. Claro, porque es la más piadosa, porque es la que hace que los otros confíen. Eh, en el día hay que trabajar, durante el día hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien, qué sé yo, pero a la noche es el momento que Dios más le gusta, porque es el momento en el que dejan a Dios ser Dios y, dejan, y empiezan a ser hijos, que pueden descansar, que pueden dormir. En el fondo, todo aquel que tiene insomnio se tiene que sentir muy interpelado por esto. Todo aquel que le cuesta dormir, ¿no? Porque hay un tema espiritual también en eso. Bueno, obviamente, si a alguno le cuesta dormir, eso cada uno, a mí a veces también no, pero bueno, es una pregunta espiritual en el fondo, che, hay que confiar más. Bueno, tú me glorificas en el sueño, aún más que tu hermano, el día me glorifica en el trabajo. Noche tú eres la única que curas las heridas, los corazones doloridos, dislocados, desmembrados, oh hija mía de los ojos negros, la única de mis hijas que eres, que puedes llamarte mi cómplice, que eres cómplice conmigo, porque tú y yo por ti juntos hacemos caer al hombre en la trampa de mis brazos. Bueno, espectacular, lo dejamos ahí porque podríamos seguir una hora más. Pero para que vean, siglo XX, una mirada de la noche, un nombre de la noche muy lindo, que tiene que ver con confianza, filiación. Gracias, Nacho. Acá hay una pregunta del Carmelo de Córdoba. Ujú. Eh, una pregunta. Para Juan, ¿todo sufrimiento es noche? Bueno, Para Juan de la Cruz, ¿no? sí, sí. No, Claramente. no soy un experto. Yo diría que todo sufrimiento puede ser noche. No sé si. O, saliendo de Juan, ¿no? Al misterio pascual, a lo que creemos. Todo sufrimiento es cruz. Sí, Dios quiere que todo sufrimiento sea compartido por la cruz del Hijo, así que yo diría sí, siempre y cuando ese sufrimiento o esa noche sea una noche abierta, una noche abierta a la presencia de Dios, o que en medio de esa noche se pueda por lo menos tener un atisbo de deseo de que Dios se haga presente ahí. En eso es interesante cómo lo vive Teresita, ¿no? La noche, porque Teresita se pierden todas las referencias. Es una noche de abandono total, de vacío total, donde desaparece todo marco. Teresita hasta dice que tiene miedo de blasfemar y hace ese acto de confianza, decir, bueno, quizá vos estás acá y me alcanza con eso y me dejo llevar, ¿no? Suelto las riendas. Así que yo diría que toda noche puede ser noche de Dios, sí. O sea, de parte de Dios, sin duda, pero entiendo que de parte nuestra dejemos entrar a Dios en esa noche. Eh, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, si alguien más se anima. Esta noche estamos todos silenciosos. Sí.
nos quedamos, sí, sí. Bueno, la noche es momento de silencio también, es cierto. También. Bueno, queremos agradecerte, Padre, tu presencia, esto que has compartido con nosotros. Eh, para mí también la noche es un momento de plena luz. Me parece que es donde el Señor se manifiesta tan fuertemente en el alma de la persona que lo busca, que Él es tanta la luz que invade a la persona que lo está buscando que se enceguece, ¿no? Y llega en esa oscuridad, por eso también noche, ¿no? Me parece que ahí es donde la persona aprende a vivir de la fe en todo sentido, ¿no? Y buscando ese Dios, como vos decías al principio, ¿no? Conocerlo a Dios solo en Él y por Él, ¿no? Eh, Me parecía que era interesante todo lo que nos planteabas, ¿no? Y también un llamado a buscar ese Dios que, que es no buscar los regalos de Dios, sino al Dios de los regalos, como dice también San Juan de la Cruz, ¿no? Es el momento de mayor encuentro con Él, porque uno se encuentra desarmado totalmente ante su presencia, ¿no? La noche es un momento fundamental, más allá del sufrimiento que puede tener, ¿no? Uno internamente, porque también en esa velación también a veces nos sentimos ahí dando manotazos, ¿no? Y no dándonos cuenta que el Señor verdaderamente es donde más trabaja en nosotros, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, ese, bueno, no lo nombré, no, pero bueno, apareció en realidad Dionisio, Dionisio apareció nombrado en una de las primeras citas de Baltasar, habla de la noche luminosa, ¿no? Eh, que en el fondo es la Pascua, es la vigilia Sí, pascual, esa es la noche luminosa. Es la noche en la que está todo a oscuras y que en medio de esa oscuridad brilla una luz. En Juan se cruzan las metáforas, ¿no? La metáfora de la noche se cruza con la del fuego. Eh, de hecho, en esta charla se podría haber llamado Los Nombres del Fuego también. Suena a banda de música, pero Los Nombres del Fuego, no sé, o algo así. Pero sí, evidentemente, lo interesante es esto de esta invitación de Juan de no ceder a la tentación de ir a prender la luz en medio de la noche, de permanecer en la noche, porque en la noche va a suceder la resurrección, no por fuera de la noche. En el fondo es lo que dice Jesús, el que no carga con su cruz se va a perder la resurrección, digamos, ¿no? O sea, eh, pero bueno, me parece que ese mensaje es interesante, es decir, che, hay que permanecer acá, hay que animar, hay que confiar en el fondo, hay que confiar. Si no se confía, no se permanece. Hay que quedarse dormido en la noche, no ir a prender la luz y quedarme despierto para que no me pase nada. No, deja que capaz que lo que te pasa está bueno, no sé. Eh, sí, ahí alguien escribió algo, perdón. Me sí, recuerda la noche que conoció. Carmen dice, me recuerda la noche que Ah, sí. conoció el nacimiento del Salvador y aquella que Ah, conoció el claro, momento de la resurrección. Las dos noches. exacto, absolutamente, sí, sí, sí. Sí, y la presencia de Dios en el Antiguo Testamento también sucede de noche muchas veces, ¿no? El Dios que aparece en la columna de fuego mientras guía al pueblo de Israel en el desierto, es el Dios bueno, que se hace presente en la noche. En Job, Dios aparece en una tormenta, que es un torbellino, que no se ve nada, que es una especie de... se habla también de la oscuridad. En Jonás aparece ¿dónde tiene experiencia de Dios Jonás? En el vientre del pez. Y el vientre del pez, muy luminoso, no es. Y sin embargo, ahí está la luz de Dios, ¿no? Creo que esa sabiduría, bueno, bíblica, sí, este Dios que elige misteriosamente la noche como lugar de revelación, eh, bueno, es algo que Juan vio y que experimentó también y que nos transmitió. Sí.
Bueno, muy bien, padre, muchísimas gracias, muchísimas Chino. gracias Gracias. a todos los que han estado presentes. Bueno, ahora Janet les va a pasar una invitación para la próxima reunión de Zoom que vamos a tener en agosto. Sí. En agosto estamos, bueno, todos cordialmente invitados nos va a entregar el tema de Teresa de los Andes, su vida, su mensaje, el padre Patricio Jara, que es un carmelita descalzo chileno, que estuvo también en el CITES haciendo el curso, y bueno, él nos invita en agosto a participar también de este tema en Teresa de los Andes, nuestra hermana. Bueno, así que están todos invitados para el 22 de agosto, va a ser a las 8 de la noche, y ya, bueno, ya iremos pasando la propaganda con el link para poder conectarse ese día, y les agradecemos a todos su presencia esta noche, y bueno, especialmente a vos, Padre Ignacio, por haber compartido este momento con nosotros. Muchas gracias a ustedes, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, Gracias. bendecida noche para todos. Que duerman bien. Gracias, Padre, hermosas tus palabras. Gracias. Adiós.